Hola queridos amigos, hoy les quiero hablar de un poco la ley del mentalismo. Saben que cada arcano mayor obedece a una ley y entonces muchas veces estamos frente a personas que tienen un dolor, un sufrimiento, aún una enfermedad, que saben que la creencia, sobre todo en todas las ciencias que tienen que ver con la decodificación, la bioneuroemoción, etcétera, dice que todo empieza por la mente. Por eso en el tarot es interesante también ver cómo la primera carta es el mago, que tiene ese poder, sobre todo a partir de lo que él crea, de crear y de lo que él piensa. Entonces, si partimos de esta energía y entendemos que nosotros creamos nuestra realidad a través del pensamiento, también entendemos que tenemos el poder de revertirlo. Si nosotros creamos una realidad negativa, perdón, ¿de qué manera podemos crear una realidad? Por ejemplo, si yo tengo estos dos arcanos, yo podría decir, en la secuencia lógica del tarot, yo creo mi realidad. Con la papisa puedo suponer que yo la grabo en mi memoria. Cada pensamiento, cada concepto que creo de mí mismo y de la realidad de mi entorno, primero es la creación de ese pensamiento, luego es la grabación del mismo a partir de la carta de la papisa, que tiene que ver con la memoria. Luego tiene que ver con la aceptación de esa realidad y la consolidación en el emperador. A partir de esa consolidación de esa realidad, de ese pensamiento, por ejemplo, un pensamiento negativo hacia mi persona, ¿no? Entonces, yo podría entender que algo que me han dicho, sobre todo de pequeño, cuando yo no tenía esta posibilidad de discriminar esto, sino que lo aceptaba tal y como me lo decían, entonces escucho esta creencia, esta idea que se me impone: no servís para nada. Obviamente la grabo en mi mente, porque además la persona, el entorno que me lo dice, para mí, ya sea por un tema de supervivencia, dependo de ellos, o ya sea porque son la autoridad en mi vida, lo creo. Entonces, como lo creo, lo grabo en mi inconsciente hasta que se me hace realidad. Pienso eso y lo pienso como una verdad. Luego lo acepto, para bien o para mal, cada vez que se me impone un trabajo para hacer, un nuevo proyecto, una nueva relación. Yo ya en mi inconsciente supongo que no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Y lo materializo. En cada cosa que voy a iniciar, que voy a materializar, termino fracasando. ¿Por qué? Porque tengo una idea anterior que me dice que yo no sirvo para nada. Entonces, claro, cada vez que conecto con esto, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde están mis creencias? ¿Dónde está mi autoestima? Y cómo avanzo en el mundo va a tener que ver siempre con esa primera realidad que yo mismo creé, ¿cierto? La creé y obviamente la hice ley. Entonces, por ejemplo, en una tirada de cartas, ¿no? Yo tengo el arcano 1, que tiene que ver con todo lo que yo pienso y creo a partir de ese pensamiento. La idea. Nace una idea y esta idea se hace mi verdad. Aparece la carta del juicio al lado y para mí eso es sentencia firme, para mí eso es ley y la instalo en mi pensamiento. Entonces, posiblemente puedo suponer, cuando estas cartas salen al derecho, que eso es un pensamiento, una idea positivos hacia la realidad o mi persona. Pero ¿qué pasa cuando salen invertidos? Significa que es un concepto erróneo que yo grabo como cierto para mí y que luego obviamente me va a generar culpa, porque a partir de esa creencia no puedo avanzar en mi vida. Entonces, es interesante también en la evolución de este tarot, a través de estos arcanos, cuando llego a la energía del ermitaño, donde puedo discriminar este pensamiento a través de mi experiencia, es donde yo ya me puedo cuestionar por qué siempre se repiten los mismos sucesos, por qué siempre me pasa lo mismo con las personas, por qué.
y si no, vuelvo a repetir los esquemas cuando estoy con la rueda de la fortuna. Con ella puedo cambiar esta realidad, cambiar este pensamiento cuando está sobre todo al derecho, o puedo repetir cíclicamente esta misma manera de ser, pensar y obrar si no logré borrar ese registro, borrar esa creencia que grabé en mi inconsciente, y para eso es el trabajo del que queremos hablar, quiero hablar un poco hoy, ¿no? Es interesante a través cómo lo hacemos en las combinaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un arcano como es el arcano del Sol, que no solo es esta iluminación, sino que conecta tanto con mi niño interior. ¿Qué pasa cuando en la tirada, sobre todo cuando estamos hablando del aspecto evolutivo de la tirada, esta carta conecta, como decíamos, no solo con la infancia, sino con este niño que es tan inocente y frágil? Bueno, ¿qué pasa si en la tirada aparece este niño invertido? Y además aparece seguido de su otro grado del 9, como es el ermitaño. Entonces, posiblemente esta creencia negativa sobre mi persona, que se me instaló desde la infancia y a partir posiblemente de la comparación con otros, como cuando hay hermanos, bueno, es lo que en el presente me lleva a la soledad. Entonces, darnos cuenta de esto, en este caso a través del tarot, nos da también la gran posibilidad de empezar a trabajar sobre eso a partir del perdón, ¿no? Lo mismo cuando aparecen arquetipos familiares, ¿no? Por ejemplo, tenemos la carta, como bien decimos, de la infancia y la familia, seguida por su otro prototipo, que es la luna, que es volver a repetir esos hábitos y creencias. Si yo tengo la ley de la grabación, aquello que en el pasado se grabó en mi inconsciente y se repite en el modelo que yo tengo para mi propia casa, mi propia familia, bueno, cuando estas cartas están invertidas, posiblemente esta inseguridad y miedo que necesito trabajar tienen que ver con estos conceptos mal grabados en mi infancia por estas personas que necesitaban cuidarme, necesitaban hacerme crecer sano y feliz. Sin embargo, al no hacerlo, al no implantarme estas semillas positivas, estas creencias positivas sobre mi persona, hoy en día me pueden estar generando estas inseguridades, generando culpa. Entonces, ¿cuál va a ser mi arcano solución por el cual puedo estar trabajando todo el tiempo? Bueno, la autoestima. Si en el arcano del amor necesitamos conectar o revertir estas creencias, lo primero que tenemos que hacer justamente es conectar con el amor a uno mismo, la autoestima. A partir de esta autoestima puedo trabajar modo solución, modo recuperación, las afirmaciones positivas sobre mi persona. Yo me amo, yo me perdono, y en este amor y en este perdón puedo soltar estas creencias negativas. Entonces, recordar que no solo puedo desgravar estas creencias, sino también recordar el tiempo presente. Siempre el hoy es el día adecuado, siempre el hoy, el momento presente es el momento ideal. No estar postergándonos ni estar buscando excusas, sino que cuando vamos a trabajar cualquiera de estas energías negativas, recordar que lo primero que vamos a hacer es comenzar por el amor. Si la persona no se ama, no hay manera de que recomponga ninguno de estos daños creados. Por otro lado, lo interesante para seguir trabajando en este nivel tiene que ver justamente con este proceso de formación, ¿no? Fíjense, si yo tengo el arcano 1, que es el mago, que tiene que ver con el pensamiento, seguido por el arcano 2, que tiene que ver con la emoción, energía yang, masculina, acción, energía yin, receptiva. Otra vez el proceso, la implantación de la idea, la afirmación que crea un sentimiento. Entonces, cuando estas energías son negativas, una mala idea va a crear una emoción o sentimiento negativo, tengo que ir en el proceso inverso para
justamente desgravar esto, ¿cierto? Entonces, para trabajar la emoción, primero tengo que trabajar la idea que la originó, revertir este pensamiento, quitarlo de su lado negativo hacia el pensamiento positivo. Entonces, salir del pensamiento de yo no sirvo, yo no puedo, yo no merezco, a todo lo contrario. Entonces, el ejercicio que podemos hacer justamente primero es trabajar, reconocer esta emoción, este sentimiento, viendo hacia el pasado y pensando en qué momento se originó esta emoción, para ver qué pensamiento se revelaba en ese momento y por quién, y tratar de sanarlo, tratar de revertirlo en el pensamiento positivo, en el yo sirvo, en el yo puedo, en mi esfuerzo va a dar resultados positivos y en el yo merezco ser feliz. Entonces, en el mismo proceso de enfermedad, siempre que tenemos procesos de enfermedad, tenemos posiblemente antes sentimientos de resentimiento, de crítica, de miedo. Entonces es interesante como a partir de ciertos arcanos, si grabamos a la luna como nuestra carta de enfermedad, también es el arcano que nos genera los miedos, así como la carta de la justicia, cuando es demasiado rígida, nos genera la crítica, la culpa. Bueno, todas estas cartas cuando aparecen invertidas, posiblemente estamos trabajando, sobre todo si ya hay un síntoma de enfermedad, dolor, con procesos de resentimiento, miedo o culpa. Y esto es lo que vamos a tratar de revertir, primero poniendo al derecho al arcano. En este sentido es la toma de conciencia de este pensamiento, de esta emoción negativa, sobre la que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, justamente podemos trabajar con el arquetipo del mago, que es hacernos responsable, hacernos cargo, como carta de acción, de que cada acción tiene una reacción. Si yo lo pongo en este orden justamente cuando quiero sanar estos arquetipos de miedo, inseguridad, crítica y culpa, con el arcano del mago, él está observando este panorama, está dirigiendo la mirada hacia ese lugar y entonces darse cuenta que cada acción tiene una reacción y de este sentido hacerse cargo, no culpar a los demás, no ser injustos y no criticar tampoco a los demás por lo que yo creo que puedo o no puedo hacer. Entonces, siempre recordar que el pensamiento atrae o crea la realidad. Si mi pensamiento es negativo, entonces voy a traer situaciones negativas, voy a traer emociones negativas hasta que estas emociones empiecen a quitarme la vitalidad, bajarme las defensas y originar enfermedades en este síntoma de no puedo hacer. Cuando necesita el cuerpo una excusa, ¿qué hace? Me trae una incapacidad, un dolor, una enfermedad, justamente para que yo no logre hacer esto que siento que no puedo, siento que no merezco, siento que no debo. Entonces es interesante también ver qué parte del cuerpo se afecta para también manifestar un poco cuál es la temática, cuál es el pensamiento erróneo que debo cambiar, ¿no? Si sabemos que todas las dolencias del aparato respiratorio tienen que ver con estas situaciones que me limitan mi capacidad de vivir, las personas o situaciones que me ahogan, y entonces lo que tengo que trabajar es eso, darme espacio, darme aire. Para eso necesito libertad y necesito manifestarla, pero primero necesito saberlo, necesito conocerlo. Del mismo modo, cuando todas las dolencias vienen modo dolor de cabeza, que justamente es el centro del pensamiento, de la creación de estas ideas, van a posiblemente tener que ver con cierta capacidad de incapacidad, ¿no? Impotencia de no poder verbalizar, no poder pensar o no poder instalar mi pensamiento en el entorno. Cuando no me respetan, cuando no me dan lugar a manifestarme, cuando no digo en el momento en el que tengo que decir las cosas porque simplemente ni se me ocurre la respuesta adecuada, me viene un rato después y eso me genera impotencia, y obviamente la impotencia me va a generar un dolor de cabeza posiblemente. Del mismo modo, si sufrimos algún tipo de artritis, ¿no? La sensación de que la palabra artritis
viene de uno estar harto de, ¿no? Entonces, si tengo artritis en las manos, es que estoy harto de dar sin que se me reconozca o se me devuelva en la misma manera. Si tengo problemas de articulaciones o tendones en los pies, es porque no estoy yendo en la dirección en la que me gustaría ir, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esta parte del cuerpo también empezar a reconocer qué es aquello que me molesta hacer. Lo mismo todas las falencias, dolores de garganta, cuando no puedo expresar o comunicar mis sentimientos o mis pensamientos. Entonces empiezo a bloquear o sufrir enfermedades, faringitis, laringitis, todas esas situaciones que me justifican en el no poder decirlo, ¿no? Como no me animo y esto me crea inseguridad y miedo y no quiero parecer esto a mi entorno, entonces, ¿qué hago? Me creo la enfermedad, esta es mi excusa para no poder hacerlo sin quedar tan mal, sin que se me vuelva a criticar o juzgar, ¿no? Entonces, entender que la enfermedad, lo que necesitamos trabajar es el perdón con esa primera persona, con esa primera situación. Entonces por eso tenemos que ir tanto hacia el pasado, como dice sobre todo las dos primeras cartas, ¿no? Lo hecho en el pasado, lo hecho en la infancia, cuándo fue ese primer momento en el que me sentí de este modo y con quién, porque a esa persona es a la que tengo que soltar. El pensamiento creado, la emoción creada es lo que necesito primero perdonar y luego soltar. Y entonces revertir por aceptarnos y amarnos como somos, con todas nuestras capacidades. Y para esto y para terminar, amigos, para no hacerlo muy largo, recuerden que vamos a trabajar esto en las cartas invertidas cada vez que sale el bloqueo en la tirada. Y para esto les traigo una afirmación para revertir justamente todas estas falencias con las personas de autoridad, como puede ser nuestra madre, nuestro padre, algunos maestros, algunas personas de nuestro entorno, nuestro primer amor, los actos de injusticia, los temas económicos, cualquiera fuera. Y la proposición de una oración sería más o menos de este modo, una afirmación que podemos repetirnos durante cada día en un proceso de 30 o 40 días. ¿Saben qué? Se dice que para cambiar un hábito o cambiar en este caso un pensamiento hay que trabajarlo mínimamente en un tiempo de 33 a 40 días. Son todos números bíblicos, ¿no? 33 días para purificar la sangre y poder entrar al templo. 33 años la muerte del sacrificado, el Salvador. 40 días para cruzar el desierto, 40 años para salir de tal a cual lugar. Bueno, son todos números bíblicos, por eso los ponen como trabajo en la fe y las creencias. Entonces, decir una frase, por ejemplo, yo les dejo un ejemplo, ustedes hagan la suya propia, siempre pensando más allá de la fe que tengamos. Yo pongo esta creencia, ustedes pongan aquello que para ustedes es la realidad, según su fe. En la inmensa vida que vivo, todo es perfecto. Creo en el poder superior que fluye a través de mí. Me abro a la infinita sabiduría de ese poder superior, de donde vienen todas las respuestas, soluciones y curaciones. Todo lo que necesito saber me vendrá de esta fuerza superior en el momento, lugar y con las personas adecuadas. En mi vida todo es perfecto. De este modo, queridos amigos, vamos a empezar a trabajar, empezando por uno y nuestras propias creencias, para luego empezar a sanar a través de las emociones, aún algunos dolores físicos, ¿eh? Entonces recuerden, el trabajo con el agua es muy importante como ese medio, ese fluido por donde circula la energía. Lo que estamos trabajando acá es eliminando emociones y las emociones tienen que ver con el agua. Y en mi canal hay un ejercicio con el vaso de agua, búsquenlo. Allí dejo lo negativo y atraigo lo positivo. Entonces vamos a trabajar cuando es el tema emocional con el poder del agua, y recuerden hacerlo en un plazo de 33 días a 40 días para ver luego cómo empieza a operar el milagro en nuestras vidas, cómo empezamos a traer lo positivo
y eso además se puede significar en las cartas que van a aparecer también en modo positivo seguramente. Bueno, esto es lo que les quería dejar un poco en resumen con tantos libros que hay para leer sobre este tema, pero acá aplicado un poco a el tarot también. Así que espero que les haya gustado y espero los comentarios.